Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal El Sazón de Ricky. Hoy vamos a preparar un riquísimo pan telera, el cual lo podemos usar para tortas o para comer simplemente con un calientito café. ¿Qué vamos a necesitar para este pan telera? Vamos a necesitar 1 kilo de harina todo uso, 2 sobrecitos de levadura de 11 gramos, es decir, 22 gramos, 4 cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de aceite y 1 cucharada de sal. Todas las cucharadas son soperas y 1 litro de agua que vamos a necesitar poco a poco. Para comenzar con nuestra receta y antes que nada vamos a calentar nuestro horno. Ya me encuentro aquí en el horno. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a calentar primeramente. ¿De qué manera? Yo puse un poco de cartón y leña muy delgadita. Una vez que esté agarrado el fuego, le vamos a meter leña un poco más gruesa para que se haga la brasa y es con lo que vamos a hornear nuestro delicioso pan. Ya está bien encendido nuestro fuego con nuestra leña más delgadita, entonces ahora hay que poner unos palos un poquito más gruesos para que haga nuestras brasas. Ya tengo por acá mi recipiente donde vamos a hacer la mezcla. Vamos a poner nuestro kilo de harina. Recuerden que es harina todo uso. Vamos a poner nuestra cucharada sopera de sal. Lo mezclamos. Y de las 4 cucharadas soperas de azúcar vamos a poner únicamente 3. 1, 2, 3. Y mezclamos también. Vamos a reservarlos un momento y por acá en un platito vamos a mezclar la cucharada restante de azúcar. Del litro de agua que tenemos vamos a poner muy poquita, como unos 200 mililitros. Y fíjense lo que vamos a hacer aquí. Nuestros 2 sobres de levadura los vamos a poner dentro del plato. Y vamos a mezclar. Esto es lo que va a ayudar a que nuestros panes queden bien esponjositos, pero que la miga no se rompa, para que esté firme y cuando le pongamos la comida o lo que vayamos a preparar, nuestro pan no se rompa. Ahorita el día está un poco fresco, entonces vamos a necesitar de dejar la levadura un poquito cerca del horno para que tome temperatura ambiente y se esponje más rápido. Se active más rápido, perdón. Y va a doblar, yo creo que su tamaño, entonces va a llegar hasta el tope del plato. Lo vamos a reservar también. De la harina que ya habíamos reservado, la traemos de nuevo con nosotros y vamos a incorporar, que nos faltaría únicamente, el aceite y el agua. 4 cucharadas soperas de aceite. 1, 2, 3, 4. Empezamos a mezclar levemente. Y ahora sí, poco a poco el agua. Nosotros le tenemos que ir tanteando, a manera de que casi que al final únicamente nos quede en nuestra jarra 100 mililitros de agua. Es decir, adentro va a quedar aproximadamente 800 mililitros de agua, contando los 100 que ya dejamos en la levadura. Aquí sigo amasando la harina y nuestro horno sigue bien prendido. Miren también
Nuestra levadura ya duplicó su tamaño y es momento de incorporarlo a la mezcla. Ya huele a pan, mucho. Después de aproximadamente 10 minutos, sacamos la masa de nuestro recipiente y lo llevamos a la mesa. Si ustedes pudieran sentir la textura, se siente bien esponjosita. Entonces, ya está lista. Hacemos únicamente esto. Las hendiduras hacia adentro. Lo vamos a tapar con un plástico para evitar que se seque. Una servilleta de tela y va a crecer. Por acá nuestro horno ya casi está listo. Hay que atizarlo un poquito más. Aquí haga un poquito más de brasas para formar nuestros panes y meterlos a hornear. Aquí se puede ver levemente que nuestra masa ya se infló un poquito más. Mientras se infla un poquito más, voy a enharinar y enaceitar nuestros moldes donde vamos a poner nuestras teleras. Ustedes pueden usar hojas para poner gorditas de horno o lo que ustedes quieran, pero que esté un poco extendido. Yo estoy usando 2 discos de vaporera y lo que hice para tapar los hoyitos fue ponerle papel aluminio. Vamos entonces a untar un poquito de aceite. Y harina. Después de 15 minutos nuestra masa ya se infló demasiado, hasta se puede sentir. Entonces hay que destaparla. Vamos a sacarle el aire para formar 8 porciones iguales que van a ser nuestros 8 panes telera. Creció demasiado nuestra masa, vamos a partir en 8 partes. 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Volvemos a meter las hendiduras hacia adentro. Y están bien listas nuestras bolitas para nuestro pan telera. Los vamos a tapar de nuevo. Y que reposen otros 10 minutos más. Vamos a darle forma a nuestras teleras. Vamos a poner un poquito de harina. Miren qué bonitas. Las apachurramos para que saquen todo el aire. Y las teleras tienen una forma ovalada, no totalmente redonda. Entonces va quedando más o menos de esta forma. Vamos a necesitar un rodillo o un palo. Yo esta vez voy a ocupar un palo, ya que es un poco más delgado y para darle forma. Lo vamos a enharinar también. Y sin miedo vamos a darle forma de esta manera. Que justo en medio quede bien planito. De esta manera. Y las llevamos al molde. Pues por lo pronto cupieron 4. Vamos a poner un poquito de agua arriba de ellas. Con nuestra brochita. Más para que tenga un poco de humedad.
y no se nos parta. Ya están bien listas en nuestras charolas, bueno, en nuestros discos de vaporera. Vamos a llevarlas al horno. Con mucho cuidado porque está caliente y pues se va a mantener aquí en la orilla. Cerramos y vamos a dejar ahí aproximadamente por unos 10 o 15 minutos. Después de 15 minutos vamos a ver qué tal van o a ver si ya están. ¡Wow! Vean eso. Vean nada más qué bonitos panes. Pues quitémoslos de nuestra charola, hay que ponerlos aquí. Continuamos con los demás. Nuestro horno ya nos está esperando para recibir las últimas 4 teleras, entonces van para allá. Ya pasaron 15 minutos, vamos a ver cómo están. Ya quedaron, déjenla retiro. Vean, qué bonitas. Bonitas que quedaron nuestras teleras. Vamos a juntarlas con las que ya teníamos hechas. ¿Cuál iré a probar? Todas se ven bien buenas, vean nada más. Están bien esponjaditas. Y esta ya no va a caber. Vamos a probar a ver qué tal quedaron. Mire, esa textura, bien suavecitas. A ver. Es como si fuera un bolillito. La miga debe de quedar así de abundante para cuando hagamos nuestras tortas de carne o lo que le vayan a echar, no se remoje y se rompa la telera. Espero y las preparen porque ya no aguanto por irme a comer una de estas con un buen café. Las preparan y me cuentan qué tal les quedó. Hasta la próxima.